Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar un poco de economía en el día de hoy, un tema que todo el tiempo está en el tapete, pero más aún con una persona que conoce bien del tema, con el profesor Antonio Siriaco, que está con nosotros y que siempre ha estado con nosotros cada vez que le invitamos a participar. Así es que, bienvenido, doctor. Bueno, siempre es un placer estar con ustedes aquí y tú sabes que yo soy parte de este espacio. Sí, ¿verdad que sí? Buen día, claro. Usted tiene un segmento. Así es. Mire, Geraldino hoy en los comentarios del programa hablaba de cifras en el turismo, tanto desde el punto de vista del Banco Central como desde el punto de vista del Ministerio de Turismo. ¿Cuál es la realidad económica del turismo en nuestro país actualmente? Mira, el turismo siempre ha sido una actividad y será una actividad que crecerá por sí mismo, porque es una actividad que con el tiempo va creciendo. Va creciendo y además que el sector privado domina ese sector. Si tú analizas, por ejemplo, cuánto es el presupuesto del Ministerio de Turismo, eso es prácticamente ínfimo. Y no ejecuta incluso muchísimas partidas, porque es una actividad, el turismo es una actividad privada. Y la República Dominicana tiene las características de, por su ubicación, por sus playas, por su clima, eso siempre va a ser un sector pujante en la República Dominicana. Tú puedes generar toda una especie de marketing mediático, pero al final siempre va a haber un turismo creciente. Ahora, ¿qué ocurre? El turismo también depende del entorno internacional, porque la gente viaja cuando la economía básicamente está en crecimiento. La economía mundial este año va a crecer menos. Y la cantidad de personas que van a tomar un avión también van a ser menos. Claro, la República Dominicana tiene un nicho, tiene una marca, por ejemplo, hay un espacio en el este que es una marca, pero esa es la realidad. En términos de las proyecciones que generalmente uno observa a los ministerios, a los ministros, las proyecciones y la meta de alcanzar 10 millones de turistas, bueno, en algún momento se alcanzará. Pero cuando hablamos de turistas, cuando nosotros queremos potenciar lo que se gasta aquí, tú tienes que establecer cuál es la estadía que puede tener un turista para tú asumirlo y contabilizarlo como un turista con estadía, vamos a decir, en un tiempo permanente. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? El Banco Central tradicionalmente te hace una encuesta y es la institución que durante los últimos años ha venido clasificando la entrada de turistas. Turistas que son no residentes, otros que son dominicanos que tienen residencia y que vienen a la República Dominicana. Pero también en los últimos años el Ministerio de Turismo ha venido también clasificando eso. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que están incorporando como turistas permanentes aquellos que vienen en cruceros. Y eso no es, quizás técnicamente hablando, no es correcto. Lo que tú tienes que contabilizar no, porque muchas veces es un turista que hasta se puede quedar dentro del barco. Sí. Y ese barco puede durar sencillamente una hora. Y de eso no se trata de eso, se trata de que un turista venga a la República Dominicana, pernote aquí, una estadía más o menos, ¿verdad?, en un tiempo prudente, que gaste, que conozca, y ya eso tú lo puedes contabilizar. Entonces la realidad es que posiblemente este año la República Dominicana tenga entre 7.5 8 millones de turistas, pero no 10 millones. O sea, yo creo que 10 millones lo podríamos tener quizás el próximo año o en los próximos años. Pero ¿tú sabes cuántos turistas se contabilizan solamente en el área de los cruceros? Casi 2 millones de turistas. Entonces yo creo que en ese sentido nos estamos engañando. ¿Cómo se cuenta? Puede ser que sea un turista potencial. Puede ser que sea un turista que vea y luego venga. Ay, me gustó, voy a volver. No, es así, eso es así. Entonces tú lo puedes conquistar, tú lo puedes enamorar, para que entonces venga con más permanencia. Y luego entonces ya tú lo contabilizas. Pero muchas veces nosotros utilizamos esto y hay que ser un poco más cuidadosos, porque también la política, la imagen, la creación de imagen, todo eso influye en cierta manera, pero yo creo que
Lo técnico es sencillamente que ese turista que viene en un crucero no se puede contabilizar. Profesor, esos viajeros dominicanos que entran, ¿cómo lo cuenta? ¿Se cuenta todo el que viene en un avión como turista? ¿O Sí, ese turista. Sí, el turismo. Y el banco lo clasifica. Por ejemplo, hay turistas dominicanos que no son residentes. Y el banco te lo clasifica. El banco hace una clasificación en ese sentido. De aquellos incluso que pueden tener residencia pero que viven en Estados Unidos. Todo eso se clasifica. Y el banco, cuando tú analizas la estadística del banco ahora mismo, es alrededor de 6.5 millones de turistas. Eso es lo que dice el Banco Central. Sin incorporar la suma. Los cruceristas. Y yo creo que eso es la lógica. Por eso la información en países como nosotros tiene que ser canalizada por una sola institución. Una institución que tenga la expertise, que tenga las capacidades para evitar muchas veces que se den ese tipo de discrepancias. Por ejemplo, yo digo, si tiene que ser el Ministerio de Turismo, que sea el Ministerio de Turismo, pero que tenga los organismos competentes, las personas competentes, que entonces con los métodos competentes, que sean comparables a nivel internacional, porque hay una metodología. Pero quien tiene la facultad constitucional es el Banco Central. El Banco Central es que mide la economía y que tradicionalmente ha venido en eso. Yo creo que de un tiempo acá, en este gobierno lo ha hecho el Ministerio. El Ministerio. Bueno, el Ministerio usa cifra del Banco Central. La usa cifra del Banco Central. Y entonces, incluso hay momentos donde el gobernador ha estado. Porque al final no hace, sí, pero se lo suministra el Banco Central, son de los mecanismos que hay de... Sí, pero si el Banco Central tiene 6.5 y el Ministerio tiene casi 10, hay una diferencia. Sí, esa diferencia entonces está, y como lo hemos explicado, por el tema, por los cruceristas. Pero el banco, fíjate que el banco no lo hace, porque el banco usa una metodología. Y entonces eso, en ese sentido, y el banco tradicionalmente que tiene la data histórica, cuando yo quiero cuantificar de manera histórica la cantidad de turistas año por año, desde los años 2000, es el Banco Central, no es el Ministerio de Turismo. Doctor, en esta semana que recién pasó, el pasado jueves de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó 430 millones de dólares más en préstamos para diversos tipos de cosas. El informe que dio la semana antepasada el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en la República Dominicana decía, o dice, porque yo lo leí, que República Dominicana tiene una deuda de 69.900 millones de dólares. Eso dice el informe. Sí. Y por lo visto, si aprobamos 430, ya llegamos a los 70.000. Claro. ¿Cuál es la realidad? No, mira, el Banco Central oficialmente, esa data está. Cuando tú analizas la información de la deuda pública, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central, que trabajan de manera muy unificada, estamos hablando de 72.000 millones de dólares. 72.000. Sí, en términos absolutos. En términos absolutos, incluyendo la del Banco Central. Claro, la consolidada. Si tú eso dices, bueno, yo quiero comparar la deuda con respecto a un parámetro, casi siempre se compara, y eso lo hace el fondo también, las instituciones multilaterales, con respecto al PIB. Con respecto al PIB, la consolidada representa un 60% hoy en día. Eso es de cuidado. Siempre el tema de la deuda es de cuidado en el sentido siguiente. La economía dominicana, y muchas economías, pero la economía dominicana ha sido una economía de alto crecimiento. Y eso te permite, si tú analizas, por ejemplo, de manera individual, cuando tú tomas préstamos y tú tienes niveles de ingresos, un trabajo que te genera buenos ingresos, tú quizás no tienes problema, porque tú estás generando recursos para tú pagar los intereses que se generan. No hay problema. Ahora, de repente tú estás desempleada, esa deuda se queda ahí. Entonces ahí viene la situación, vienen los dolores de cabeza. Así también ocurre en las economías generalmente. Esta economía va a terminar creciendo este año quizás entre 2.5, 2.8 y si hay un milagro, un 3%. ¿Qué significa eso? Que cuando tú el próximo año compares ese monto de la deuda con respecto a la base, que es el PIB, se va a incrementar, no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Y eso no es bueno,
porque también eso está ocurriendo en otros países y muchas veces las calificadoras de riesgo, cuando ven esa situación, entonces ven en el futuro cualquier situación, si no proyectan que la economía siga creciendo, entonces ponen a dicha economía en situaciones de posible default, es decir, situaciones en economía que puedan tener problemas en pagar los intereses que se van acumulando de esa deuda. Hay una observación que yo quiero hacerle ahí, doctor. Si no me equivoco, usted es el economista. No, pero esto... Mientras los estados le pagan religiosamente, sin importar si tengan que tomar préstamos para pagar préstamos, a los organismos internacionales, dígase Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, etcétera, etcétera, las calificadoras de riesgo no te ponen en default mientras está pagando. No, pero ojo con eso, o sea, tú puedes estar pagando, pero eso hasta un tiempo, porque las calificadoras te proyectan la economía y te dicen, mira, esa economía, si sigue con un crecimiento bajo, en algún momento tendrá dificultad para pagar eso. Y eso se lo tienen que brindar a los que son acreedores de los bonos dominicanos. O sea, cuando tú vas a comprar algo, tú lo proyectas, no a un año, a 2 años, a 3 años, para ver la sostenibilidad. Eso es lo que se le llama la sostenibilidad de la deuda pública. Entonces, ¿qué tan sostenible es esa deuda? ¿Cuánto, hasta dónde tú puedes llegar pagando eso que tú estás diciendo? Entonces, hay una situación en la cual que cuando el mundo vive, por diferentes razones, cierta atonía, cierta debilidad en su cuerpo económico, entonces ya ahí comienzan las dudas. Eso pasó también con la deuda norteamericana. La deuda norteamericana, en cierta manera, hubo situaciones en las cuales algunas calificadoras de riesgo la degradaron. Y es una deuda segura porque es el país más seguro, el país más rico del mundo. Sin embargo, los niveles de deuda llegaron a un punto tal que ya entonces comenzaron en cierta manera a decir, no, espérate, aquí puede pasar cualquier cosa. Cuando la escalada de los bancos. Claro, cuando la escalada de los bancos, porque eso tiene también situaciones sistémicas. Sistémica en el sentido de que Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos? Emite bonos y lo compran los bancos, muchas veces esos bonos suben de rendimiento, pero su precio baja. Y eso afecta realmente el balance de los bancos comerciales. Y eso puede generar una situación de, como decir, de efecto dominó, de situaciones que pueden afectar a los bancos a nivel sistémico. Pero para que el público per se entienda la economía, que usted sabe que no es nada fácil, es la misma situación que se da a nivel personal. Claro, no por importa eso el tiempo que tú vayas a buscar un préstamo, si tú no calificas en esos pagos o tu tope de endeudamiento, así que usted habla, está alto o en riesgo, no te prestan. No, porque ¿qué hace una...? Por ejemplo, imagínate que tú vas a un banco. Quien te califica a ti como tu perfil es un agente de crédito. Y ese agente de crédito entonces te hace tu perfil y va al comité de crédito. El comité de crédito dice, pero ven acá, su nivel de ingreso, perfecto, está trabajando y va viendo tus ingresos. Si tú no estás trabajando o tus niveles de ingresos son bajos, entonces dicen, mira, vamos a ver, tú solicitaste un préstamo de 3 millones, no califica, sino para 1 millón. Y así pasa también con los países. Ese es el papel de la calificadora de riesgo. Y nosotros ven cuál es la sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Hay otro elemento importante que se toma en consideración. ¿Cuál es tu fortaleza en las finanzas públicas? Tú tomas deuda, pero si tú no eres fuerte en tus finanzas públicas, tú vas generando déficit constantemente, entonces dicen, ojo, te degradan. Te la degradan. No, bebes más, ahora bebes menos. Y eso tiene una connotación de que esa economía no tiene un grado de inversión, en el sentido de que las inversiones que se pueden hacer allí, su retorno puede ser riesgoso. Y esos son elementos que se lo venden a los acreedores o a aquellos que quieren comprar bonos de la República Dominicana o a aquellos que quieren invertir en la República Dominicana. Ese es el problema de la deuda pública. Profesor, a juicio de usted, ¿podemos o debemos seguir tomando préstamos en la forma en la que lo estamos haciendo? Yo creo, desde mi punto de vista, que
yo reduciría el tema y el ritmo de endeudamiento de la República Dominicana. Por el tema de la capacidad de la República Dominicana de tener crecimientos altos en un contexto internacional que se torna lleno de incertidumbre. Tú no sabes qué puede ocurrir en el año 2024. Tú no sabes en cuánto va a crecer la economía norteamericana. Tú no sabes quién va a ganar en Estados Unidos, si es Trump o va a seguir Biden. Todo eso son fuentes importantes de incertidumbre. Tampoco sabemos si van a seguir las guerras. Si van a seguir la guerra. A prolongar o van y a todos ser los peores. países que están en guerra son países que manejan recursos naturales, donde la República Dominicana es un importador neto de petróleo, de gas natural, de commodities alimentarios. Entonces, ese es un escenario. ¿Y Haití? Y entonces súmale el tema de Haití. Entonces, eso es un escenario. Ese es el escenario, vamos a decir, que tú puedes decir más realista. Tú puedes asumir un escenario muy optimista diciendo, bueno, eso va a desaparecer, va a llegar a un acuerdo, la ONU va a intervenir, en el caso de Haití va a haber un cierto acuerdo, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy bajita. Entonces, ahí viene el manejo. Entonces tú dices, bueno, internamente tengo que partir de una política económica con cierta precaución. Tú tienes que hacer, cuando pasen las elecciones, el que gane tendrá que hacer algún tipo de arreglo fiscal. Y eso también no Tendrá que hacerlo. Nadie quiere hacerlo. No. Bueno, pero tendrán que hacerlo. No, porque nadie quiere porque ¿qué ocurre, enemistarse de un Geraldino? Las cosas aquí en este país ocurren cuando eso genera una situación de posible gran crisis. Generalmente. Todas las reformas. Todas las grandes transformaciones son producto de una crisis. Pero no debería ser así. Yo siempre digo que, El que previene no las debería ser así. transformaciones hay que hacerlas en tiempos de bonanza. Pues yo lo siento menos. O cuando aquí me dan el doble o te dan el doble a cada uno de nosotros Ya lo debemos. y se presenta una persona, tú le das 100 pesos, 200 pesos sin problema. Sí, pero el dominicano lo debe. Pero cuando tú estás desempleado y alguien te pide 200 pesos, ¿qué tú haces? Dices, mira, espérate. Dos lágrimas. Entonces, así ocurre en los países. Nosotros en los periodos de bonanza debimos hacer cambios importantes. Doctor, dice, la semana pasada salió una encuesta de la Sid Gallup que nos situaba a nosotros como el primer país junto con Ecuador, donde la gente, la mitad quiere irse del país. El elemento económico es determinante en eso. Mira, yo creo que la República Dominicana, si tú lo ves en los últimos 50, 40 años, ha mejorado, sin lugar a dudas, porque aquí ha habido un crecimiento de clase media, pero el tema de tú ir a un país, en el caso del dominicano, por ejemplo, cuando un dominicano común y corriente va al consulado y le dan una visa, él cree que eso forma parte de en su imaginario, de un estatus. Un estatus. Y incluso lo ve como la solución a problemas. Entonces, al margen de que ese dominicano esté bien o esté mal, tener visa y a otro país es una forma, obviamente, de ser un ciudadano internacional. Porque si en este entorno aquí, yo digo, yo fui a Estados Unidos y tú dices igual, y el que está al lado no ha ido, ese puede tener los niveles de ingresos más altos, pero como no ha ido, él quiere ir. Entonces eso se da, y eso ocurre también en otros países. De manera, ahora, el flujo de dominicanos que se iba a Estados Unidos ha venido disminuyendo. Una cosa es el que viaja y que quiere viajar. Claro. Yo le estoy diciendo que se quieren ir, no importa el mecanismo que sea. Bueno, pero tendencialmente ha bajado. Porque hay dominicanos que se van y después regresan. Hay gente que ha pagado la vuelta por México y se devuelve. Y se devuelven. Pero cada vez, o sea, tú no puedes comparar la cantidad de dominicanos que se fueron en los años 80 con la década perdida, que es lo que se van ahora. Sin embargo... Y esa es la realidad, realmente. Si tú analizas la cantidad de personas que se van vía Yola, y eso ha venido disminuyendo. Se van, es cierto, pero no en la magnitud que se llevan antes. Profesor, ahora tenemos visa y ahora tenemos otro tipo de mecanismos y facilidades. No, y déjame decirte lo siguiente, la República Dominicana es uno de los países en América Latina donde más visas se otorgan. Y déjeme decirle algo, todo eso que usted está hablando, todos esos números que saca don Geraldino, no son números que afectan a un país cuando entra un año de elecciones.
Bueno, evidentemente que el tema económico influye en las elecciones. Y es así, y los partidos de la oposición le sacan, como dicen, punta a ese lápiz. Y es normal. Y los gobiernos. Y los gobiernos también. Porque de ambos lados. Pedir un préstamo puede malinterpretarse. A la vuelta de la esquina, nosotros tenemos unas elecciones, Claro. primero municipales y luego presidenciales y congresuales, que amerita de una inversión. Mira, No quiero decir que ese sea el móvil del voto, pero amerita. Pero el tema de los préstamos, generalmente la lógica para el endeudamiento, no solamente a nivel personal, individual, sino también a nivel de los estados, es que los estados cuando se endeuden, inviertan esos en proyectos de inversión que borren ese pasivo. La deuda es un pasivo. Si tú no transformas ese pasivo en un activo, entonces tú estás haciendo que la deuda sea insostenible. Y esa debe ser la lógica. Nosotros tenemos que partir de ese principio, porque al final ese activo te va a generar el flujo de ingresos para tú pagar los intereses que se van generando. Si tú no lo haces así, entonces estás haciendo el peor de los negocios, a nivel incluso de la sociedad. Por eso nosotros decimos, mira, ojo, porque estamos nosotros en una situación donde una parte importante de los recursos no van a inversión pública. ¿Dónde Se van? están yendo a subsidios. Subsidios que en muchos casos se han generado por un entorno internacional. Tú tienes que subsidiar los combustibles para que no suban. Pero nosotros vivimos en un país caro. No, la República Dominicana es costosa. Es muy costosa. Es costosa, es cierto. El relleno de los fines del supermercado de la semana mata el alma de cualquier ama de casa. No, pero imagínate tú, cuando tú tienes salarios que son relativamente bajos y cuando el coste de la canasta básica familiar promedio, estamos hablando de más de 45,000 pesos. Doctor, ¿por qué el gobierno ha hecho o se ha mantenido en tan bajos niveles de inversión pública, cuando se supone que la inversión pública lo que hace es acelerar la economía? Mira, hay dos razones que yo veo. Los niveles de subsidios son altos en la economía dominicana. Subsidios que se han generado, subsidio a los combustibles, subsidio a los fertilizantes, el subsidio tradicional, social, supérate, pero esos subsidios adicionales que se han utilizado para esos choques externos, ¿no? De incrementos que se han generado, y subsidios incluso hasta en el sector eléctrico. ¿Tú sabes cuánto es el subsidio del sector eléctrico? ¿Cuánto se representa? Sí, lo dice el informe del Departamento de Estado. Te dice a ti, mira, el subsidio, 1.500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto eso representa? Posiblemente eso puede ser un poquito más. Pero si el déficit en este país es alrededor de un 3.1 de la finanza pública, ese subsidio representa casi el 1.5. ¿Pero a quién subsidian? No, están subsidiando a los que no pagan. A los que no pagan. Porque no me están subsidiando. A mí, yo no entro. Clase media no están subsidiando, olvídate de eso. Yo le pago la luz a cuánta gente. No, o la energía eléctrica a cuánta sabrá gente. Dios. Pero eso es así. El monto que factura o que facturan las sedes, ¿cuánto recuperan? ¿Cuánto es el cobro de esa facturación? Pero si yo, Oye, las sedes, pero las sedes tienen un déficit que ronda los 36-36%. No, porque las sedes deben entrar en un análisis distinto. No, pero que, porque oye, mira que el dominicano per se, cuando usted le da cualquier explicación de las EDE y le pone, por ejemplo, a Morrison de frente, le da. No, pero no es eso, porque eso va a depender. Por ejemplo, Morrison está en Edesur. Edesur no puede tener ningún problema porque tiene los sectores que pagan. ¿Dónde pagan? ¿Verdad? De puede tener muchos problemas. Pero en sentido general, estamos hablando de que el tema eléctrico es un tema político. O sea, sencillamente porque ¿quiénes son los que no están pagando? Bueno, muchos barrios periféricos, gente que se roba la luz. Todo eso, entonces al final, antes yo lo eso tiene, al final eso tiene un impacto político. Incluyendo los diferentes gobiernos, ha sido tímido al intentar, o por lo menos decir, que en un momento determinado va a eliminar los altos niveles de exenciones que tenemos en este país en algunos sectores. Tú sabes que el principal sector
que mantiene exenciones es el sector zona franca. Entonces, si tú le quitas a una zona franca una exención, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Despedir obreros. No, se va para un país donde le den. Que le den lo mismo. Entonces, como son industrias que son internacionales, eso tiene que ser un acuerdo a nivel internacional. O sea, ¿tú sabes cuántos son las exenciones de las zonas francas? Más de 33 mil millones de pesos. Claro, hay otro tipo de exenciones que tú lo puedes, incluso exenciones hasta a los empleados del impuesto sobre la renta. Pero cuando tú estableces, por ejemplo, una exención de todo aquel que gane por debajo de 34 mil pesos, no paga impuestos sobre la renta, estamos hablando de casi 2 millones de gente. Pero podemos llegar a la conclusión de que una considerable cantidad de subsidios podrían calificarse de exenciones. Sí, sí, eso es cierto. Sobre todo en el sector empresarial, sí, que exige tanto como los pobres. Yo creo que sí, yo creo que todo eso es parte del arreglo fiscal que hay que hacer en este país. Pero déjame decirte lo siguiente, si tú reduces o si tú tratas de minimizar el subsidio al sector eléctrico, claro, tiene un impacto político. Tú estás prácticamente haciendo una mini reforma fiscal. Una mini reforma fiscal. Porque tú sabes cuánto te está liberando eso. Supongamos que te libere $1.000 millones de los 1.500. O sea, estamos hablando de que si tú lo multiplicas por 57, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un monto importante. Solamente el sector eléctrico, ¿eh? Pero es que nosotros... Entonces, si tú eso reduces algunas exenciones, supongamos que sean innecesarias, tú estás prácticamente conllevando a un ahorro de casi un 2.5% del PIB. Profesor, pero nuestros gobiernos... Pero nosotros tenemos, los niveles de exenciones nuestros van de un 3 a un 4. No, está en 4.5. 4.5, sí, pero eso es mucho. Sí, es mucho. Sí. Es mucho. O sea, nosotros nunca vamos a salir adelante como país porque cada gobierno... Y ahí hay de todo, hay exenciones. ¿Tú sabes cuánto representa casi la mitad de esas exenciones? El pago de ITEVIS. El pago de ITEVIS. Pero sin embargo, doctor, hemos tenido un problema eterno siempre. Digo, dos. Primero, cada día crece más la economía informal. Sí. Y segundo, por muy buenos que sean los directores de impuestos internos que tengamos, nunca hacemos nada por recaudar, por evitar la evasión. La evasión. Sí, de los grandes. Mira, la evasión. De los grandes. Mira, la evasión, y eso está documentado, ¿eh? La evasión del impuesto sobre la renta llega casi a un 60%. Del impuesto sobre la renta. Y del ITEVIS un 50%. Y un 48%. ¿Y quiénes son los que más tienen privilegio en el ITEVIS? Bueno, entonces hay que... Porque yo compro un pan y tiene ITEVIS. Y paga ITEVIS. Eso es verdad. Y son los sistemas de los gobiernos de la recaudación de impuestos lo que vuelven a los negocios que quieren ser formales en informales. Mira, cuando tú observas, pero tú mencionaste un pan, los alimentos no están exentos. No, sí, pero no todos. Compré una carne. No, y además tú sabes que hay un tema de procesamiento industrial, que eso se le incorpora. Claro. Sí, pero mira, en el caso del ITEVIS, supongamos lo siguiente, que tú vas, hay mucha gente que incluye y pide comprobante fiscal cuando están actividades que no tienen nada que ver con las actividades vinculantes con las operaciones de las empresas. Y te piden comprobante fiscal y después lo incluyen ahí, para fines de pedir desgravación fiscal. Todo eso son formas, mecanismos. Yo no lo hago, quizás tú no lo haces porque son cosas, pero muchas grandes empresas podrían hacer eso. Cualquier gobierno que surja en las próximas elecciones estará compelido a hacer una reforma fiscal. Yo pienso que la circunstancia que si la economía sigue creciendo menos, si el tema de la deuda se torna un tanto medio riesgoso, muy riesgoso, entonces tendrá que estar compelido a hacer una reforma fiscal o por lo menos mejorar los ingresos del Estado. El presidente porque eso es un riesgo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los inconvenientes? Si la economía dominicana no tiene perspectiva de crecer,
y de crecer a su potencial, hacer una reforma fiscal en un contexto de bajo crecimiento, la gente lo siente mucho. La gente lo siente mucho y eso puede tener impacto no solamente político, sino también social. Como lo hemos tenido en el 84. Como ha ocurrido. Fíjate que en plena pandemia, a alguien se le ocurrió en Colombia hacer una reforma fiscal y la gente salió a la calle. Porque tú no puedes hacer reforma cuando la economía, cuando los ingresos míos se reducen, o lo tuyo, o lo de ella. Sin embargo, no es fácil. Profesor, el presidente Luis Abinader no recuerdo el programa ahora, pero sí en televisión, lo vi afirmando que era necesario. Sí. No dijo cuándo, pero sí reconoció que hay que hacer una reforma fiscal en la República. Y si lo hace, tiene que ser en los 2 primeros años. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Si gana. A partir gana, del 24. Del Si 24. Ok. El que gane. Señoras y señores, acabamos de hablar con el profesor Antonio Siriaco. Siempre es un privilegio conversar con el profesor porque nos mantiene informado Economía entendible. de todo lo que es la economía. Profesor, No, un gracias a honor. ustedes Gracias. siempre. Muchísimas gracias. Para mí es el honor. Señores, a ustedes gracias también. Nos vemos mañana.